Para que abra su Biblia en el libro de Génesis, no sé si se mira bien, Génesis 3, del 7 al 10. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Es bien tremendo, porque yo le estaba pidiendo al Señor: Señor, dame una palabra para poder hablarle a tu pueblo. Y el Señor me decía: pues vete al principio. Con los matrimonios lo que muchas veces pasa es de que el Señor nos pone en un lugar, pero nosotros no lo queremos recibir. Amén. El Señor te da una esposa, pero solo te sirve para culparla. Dice, qué tremendo, porque un día de esto se me acercó una persona en mi trabajo, ya hace bastante, no hace poco, pero hace como unos meses, y me dijo, yo sé que tú eres cristiano. Me dijo, oh sí, le digo yo, sí, y yo iba antes a la iglesia, y le digo, ¿qué pasó? Oh no, me dijo, el enemigo hizo lo que quiso con mi hogar. Y le dije yo, bueno, pero dice la palabra que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Sí, pero ya no, ni quiero hablar de eso, me dijo. Y después me preguntó, ya al final del día, me dice, ¿a cuál iglesia vas? Y le dije yo, y me dice, oh, yo ahí he ido. Me dice, pues te invito, le digo yo. Me dice, no, me dice, porque no me siento bien. Y le digo yo, bueno, pero yo ya te dije la palabra, el Señor te espera, le digo yo. Y me dice, amén. Pero lo más interesante de la palabra que el Señor me daba es que muchas veces somos buenos, ya hablo porque la palabra primero me habló a mí, somos buenos para echarle la culpa a nuestras esposas. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Somos buenos para echarle la culpa a nuestras esposas, porque una vez yo dije, renegando por el trabajo, yo dije, si la mujer no hubiera pecado, pero en realidad la mujer... Sí, así dije, no, soy honesto, si la mujer no hubiera pecado, pero uno por en veces es bueno para echarle la culpa a su esposa, pero en realidad el que pecó primero y el que descuidó su viña fue el hombre, el varón, porque yo dije, bueno, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba el hombre cuando pecó? Eva, cuando fue seducida. Entonces, primero entró la seducción porque nosotros de varones no nos dimos el puesto que teníamos que darnos. Descuidamos nuestra viña y vino el enemigo y se metió. Amén. Y lo más interesante es que dice que después de que ellos pecaron, ellos se sintieron desnudos, se les abrió la vista. Y al abrirse la vista, ellos vieron. Y dice que al ver que ellos estaban desnudos, cosieron hojas de higuera. Lástima, a mí no me trabajó en mi tableta, yo traía una foto, si yo había sacado algo de la planta de los higos, y es bien tremendo, porque de ahí sale hasta otro tema, porque la planta de higos sirve para tantas cosas que yo no me imaginaba. Es medicinal, sirve como laxante, tiene hierro, tiene un montón de cosas para el cuerpo, que yo le preguntaba al Señor, ¿por qué podían haber usado algún otro tipo de hoja? Hojas de huerta, tal vez otro tipo de hoja, pero ¿por qué usaron el higuero? O sea que ellos después de que pecaron, ellos estaban buscando una cobertura, porque el Señor dice que no mueren en el pecado, entonces Él se apartó de ellos y los tuvo que dejar, amén. Entonces dice la palabra que hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. O sea que sus oídos no habían sido dañados. Bueno, dice que el pecado entró por el oír, porque cuando la serpiente le habló a Eva, le trabajó el oído, amén. Nosotros de hombres tenemos que tener mucho cuidado. No sé si me le puedes subir un poquitito más al micrófono, por favor, Miguelito. ¿Me le puedes subir un poquito más? Porque es bien tremendo, porque cuando nosotros
cuando nosotros vemos la condición de cómo entró el pecado por medio de Eva, nos damos cuenta que el primer error está en nosotros, amén. Y dice la palabra, le voy a seguir leyendo, dice, entonces en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. O sea que tuvieron miedo, amén, porque el pecado nos aparta de Dios. Y como ellos ya habían pecado, entonces ellos sintieron miedo. Y le voy a poner, y dice, tuvieron miedo. Gloria a Dios. Dice, escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea que el que nos va a pedir cuentas, a quien nos van a pedir cuentas por nuestra viña va a ser a nosotros de hombre. El Señor no le fue a preguntar a Eva, ¿por qué hiciste eso? El Señor no le fue a decir, mira, ¿por qué comiste? Sino que el Señor le va a demandar a usted de hombre, a nosotros nos va a demandar qué estamos haciendo en nuestro hogar. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu familia? Amén. El Señor dice, entonces, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Ya había oído, ya había visto él el pecado, ya lo había apartado del Señor. Ya el Señor se había apartado de él. Y dice, gloria a Dios, dice, vaso frágil, nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo, un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no le sean infieles a sus esposas. Es dura la palabra, pero dice que el Señor no le agrada la violencia. No sé cuántos violentos hay aquí, yo creo que más de alguno le está hablando el Señor en esta noche, amén. Y vamos a seguir, dice la palabra, la seducción, yo le puse así, la seducción, falta de atención. O sea que muchas veces descuidamos a nuestras esposas, no sabemos ni con quién anda, ni a dónde está, ni qué es lo que necesita, ni por qué no llegó temprano a la casa. O sea que falta de atención, tenemos que tener mucho cuidado en eso, hermanos, porque la falta de atención de su esposa puede llevarlo a que le hablen al oído. Amén. Si usted descuida a su esposa, alguien le va a hablar al oído y ya sabe lo que le va a pasar. Entonces, tenemos que tener cuidado porque si usted no le dice a su esposa, oh, qué bonita te miras, otra persona va a venir y se lo va a decir. Si usted no le dice a tu esposa, oh, qué bonito te quedó el pelo, alguien va a venir y se lo va a decir. Amén. Eso tenemos que tener cuidado. Yo puse ojos abiertos, descubrimiento del bien y del mal. O sea que cuando se les abrió la vista, ellos se dieron cuenta del bien y del mal. Dice la palabra que cuando ellos abrieron sus ojos, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Amén. Y dice la seducción, falta de cobertura. La desnudez, perdón, falta de cobertura. Es cuando el Señor les decía, se aparta de ellos porque no puede morar en el pecado. Se escondieron, tuvieron temor a Dios, tuvieron miedo. Es la consecuencia del pecado, produce miedo. Dice, desobedecieron porque pecaron. Y entonces yo puse esto, dice, varones, a nosotros nos va a pedir cuentas el Señor de nuestra esposa, de nuestros hijos, de lo que estamos haciendo, amén. Y puse, ¿cómo venceremos la tentación? Jesús dice que tuvo que estar lleno del Espíritu Santo para poder vencer, amén. Nosotros tenemos que estar percibidos, hermanos, porque nuestra esposa no nos va a seguir, la esposa no nos va a poner atención. Yo, una persona en mi trabajo también, disculpe que hable de mi trabajo, pero el Señor, por su misericordia, me ha llevado a personas que necesitan una palabra de aliento y Él ha puesto la palabra en mi boca. Esta persona me dijo, yo le fallé a mi esposa,
me vine de México y lo primero que dice de 42 personas que veníamos, un hondureño se murió en el camino y solo pasamos 2. Y yo en mi angustia, yo le dije a Dios que yo le iba a ser fiel a mi esposa y lo primero que vine a hacer fue a quedarle mal, porque él se juntó con otra persona. Entonces, no podemos fallarle al Señor porque es bien tremendo. Yo le dije a este muchacho, porque me dijo que tenía una gran aflicción en su corazón, me dijo que ella había ido a ver un montón de doctores y que no se le quitaba. Yo le dije, el único que te puede quitar eso es el Señor, porque Él es el único, amén. Entonces, si nosotros como varones no nos metemos con el Señor, nuestras esposas no se van a atar a nosotros. O sea, ellas no van a, ¿cómo le van a hacer caso a un varón que no lo miran, que está metido con el Señor? ¿Cómo puede alguien decirle a su esposa, mira, vení, oremos, si ni siquiera el varón lo está haciendo? Mira, vamos a ayunar, si no están en el mismo espíritu. Por eso yo le puse, matrimonios unidos en un mismo espíritu, o sea que tenemos que estar conectados. Amén. Dice la palabra, engaño por abrir tu oído. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Amén. Eso fue lo que le estaba hablando al principio, que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Amén. No esperemos que darnos cuenta dónde anda nuestra esposa por medio de la hermanita Jolanita o por el hermanito que la vi ahí en el mall, a su esposa comiendo y bien a gusto, y oh sí, hermano, yo ni cuenta que me daba. Amén. Sí, muchas veces nuestras esposas salen y como que no tuvieran esposo. Amén. Salen y no es que le tengan que dar cuentas, pero sí el Señor nos demanda que nosotros somos los varones encargados de nuestra viña. Amén. Dice la palabra Efesios 5:6. Amén. No, este ya lo leí. Dice, ¿cómo venceremos la tentación? Amén. Dice, fue quitado el velo de sus ojos. Cuando esperaba yo el bien, entonces, mire lo que le pasó a Job. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Fue lo que le pasó al hombre al principio. Amén. Se apartaron del Señor, se le abrieron los ojos, pero los ojos, ¿qué se le abrieron? Los ojos internos, porque él pudo ver su pecado. Cuando nosotros pecamos, el Señor te pone un espejo y te dice, mírate, has pecado, pero no crea que son los ojos espirituales, eso es otra cosa, pero el Señor le dice a uno y le abrió los ojos para que ellos vieran internamente lo que habían hecho. Amén. Entonces dice, lo que él esperaba, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad, así como el Señor lo sacó del huerto por haber pecado. Amén. Dice, la desnudez produce vergüenza. Los mineros golpean la roca, la dura roca, y dejan al descubierto el corazón de las montañas. O sea que cuando nosotros tenemos vergüenza, nuestro corazón ¿qué está? Está descubierto, o sea que estamos vulnerables a ser atacados. Amén. Dice, sin cobertura somos vulnerables al ataque al corazón. Porque el enemigo, primero entra a la mente y lo baja al corazón y de ahí sale el pecado. Amén. El hombre en quien estaba el espíritu malo, mire lo que le pasó yo creo que ya todos conocen esta pasada. El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea que los avergonzaron. O sea que si no andamos bien, el enemigo va a hacer lo que quiere con nuestro hogar. Si el hombre no se para bien, va a venir alguien y lo va a hacer pedazos. Amén. Nosotros como varones, el Señor en esta noche nos está hablando y nos está demandando que cuidemos nuestra viña, que cuidemos nuestras esposas, nuestro hogar, nuestros hijos. La palabra de hoy habló que tenemos que saber exhortar a nuestros hijos y hablarles con amor. Y gloria a Dios por eso, porque tenemos que pedirle al Señor un espíritu de sabiduría. Muchas veces nuestros hijos se sienten solos y nosotros no nos damos cuenta,
Por en veces ellos entran en guerras espirituales y nosotros tampoco nos damos cuenta. Nuestros hijos son atacados diariamente y nosotros tampoco nos damos cuenta. Mi hija un día me dijo, papi, yo no sé por qué siempre que te quiero decir algo no tienes tiempo. Yo le dije, mi hija, sí es cierto, perdóname. Pero en veces en los afanes del trabajo, en los afanes de la tierra, no prestamos atención y no cuidamos bien nuestra casa y el Señor nos va a demandar eso, hermanos. Dice, pecado y desobediencia. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. No esperemos que el Señor se aparte de nosotros porque estamos mal delante de Él. Lleguemos con un corazón arrepentido y digámosle, Señor, tú sabes que te quiero agradar. Yo eso le digo al Señor, tú sabes que te quiero agradar. Las luchas siempre van a estar, las pruebas siempre van a estar ahí, pero el Señor está con nosotros. Dice la palabra que Él es más poderoso que el enemigo y nosotros tenemos las 12 piedras del pectoral y nosotros podemos vencer. Amén. Dice separación, pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, sino el Señor. Está hablando Pablo a la carta de los Corintios. Que la mujer no se separe del marido. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice, hermanos? No vinieron las mujeres ahora. Amén, amén. Pero yo hice una pregunta, dice, ¿dónde estaba Eva cuando cayó? Estaba separada, amén. Dice, ¿dónde estaba Adán? Poniéndole el nombre de los animales, muy ocupado ahí. Pero ¿dónde estabas tú? Le puse yo. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Amén. ¿Dónde estamos nosotros ahora? El Señor dice, escudriñate cómo está tu hogar, cómo está tu familia y cómo está tu esposa. Pecado y desobediencia. Dice, miedo. Mire, yo ahí esta palabra, no sé si alguien tenga la concordancia del Strong para que me busque la palabra miedo, pero yo la leí y dice que tiene miedo de o por qué o por algo. Emoción experimentada en anticipación a un dolor o peligro específico. O sea que ellos tuvieron miedo porque ellos sabían lo que les iba a pasar. Ellos estaban advertidos cuando el Señor los puso en el huerto del Edén, les dijo, de toda fruta puedes comer menos del árbol de la vida, del bien y del mal. O sea que ellos sabían. Entonces, mucho cuidado porque cuando el miedo nos ataca a nosotros, porque a mí ya me ha pasado, pero cuando el miedo nos ataca es porque no estamos haciendo algo mal. Amén. Y dice esconder, por lo cual tuve miedo, fui y escondí un talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea que cuando nosotros nos escondemos de la presencia del Señor, nos hacemos estériles. O sea que no podemos trabajar los dones que el Señor nos da, sino que los enterramos, nos acobardamos. Amén. Dice que este hombre le dio un talento a 1, 2, 3, y dice que el que le dio 1 fue y lo escondió, porque tuvo miedo. O sea que si el Señor a todos nos ha dado un talento, pero nosotros lo tenemos que sacar. Si lo escondemos, el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas. ¿A dónde está tu talento? ¿Qué hiciste con tu viña? ¿Descuidaste a tu esposa? Hay muchos hogares y gloria a Dios porque el Señor me permitió, el Señor sabe de dónde y cómo Él restauró mi hogar. Pero es una gran responsabilidad pararse aquí y hablar del matrimonio, pero el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando me dijeron que iba a predicar, no le voy a decir que no, uno se pone nervioso, uno es humano. Y yo le dije, Señor, si tú sabes que yo no puedo hablar, pero tú vas a hablar. Yo le dije, solo usa mi vida porque yo sin ti no soy nada. Y hoy en la mañana estaba oyendo al apóstol, lo puse un ratito y el Señor dijo, empezando a predicar, Él dijo, desde ahorita declaro, dijo, una palabra, dijo, de entendimiento. Y cuando dije yo eso, Señor, fue lo primero que oí cuando yo encendí una palabra de entendimiento. Y yo le dije, Señor, ábreme el entendimiento para poder hablar, porque si no, sin el entendimiento del Señor no somos nada. Amén.
cuando el Señor, el talento que nos ha dado, si no lo ponemos a trabajar, se lo van a quitar. Porque dice la palabra de Dios que el que poco tiene, lo poco se le será quitado. Y el que mucho tiene, más se le dará. O sea que si nosotros no trabajamos lo poquito que el Señor nos ha dado, se nos va a quitar y se nos va a demandar fuertemente. Amén. Y dice, y yo puse aquí el miedo nos hace estériles y no podemos desarrollarnos como matrimonios. Amén. No podemos crecer si estamos acobardados. Si David no hubiera enfrentado al gigante, todos hubieran vivido acobardados todo el tiempo y no hubieran vencido al gigante, pero ese gigante nosotros lo podemos vencer. Nosotros como varones, el Señor nos está exhortando en esta noche y nos dice, levántense, cuiden su viña, y dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una sola persona. Dijo, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra porque Dios la sacó del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. ¿Cómo así, hermano? Primero dice que andaban desnudos, pero se vieron su pecado, ¿verdad? Pero dice el Señor que sacó a la mujer. Nosotros, no sé, yo creo que habemos matrimonios aquí ya. Yo creo que a nosotros no nos da vergüenza andar desnudos. Si usted está bien con el Señor y con su matrimonio, yo creo que no tendríamos por qué sentir vergüenza. Amén. Ver a su esposa. Porque el Señor dice en su palabra que los unió para que fueran uno solo cuerpo. Amén. Y dice, gobierna Dios en tu matrimonio. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. O sea que también tenemos que saber darle su lugar a nuestra esposa. Amén. No llevarnos de machistas, de arrogantes, de que, no, yo soy el pipiripao y nadie más. Sí, no, pero en veces despreciamos a nuestras esposas, hermanos. De verdad, por en veces despreciamos a nuestras esposas y de verdad las hacemos sentir mal y no nos damos ni cuenta. De verdad, solo creemos que solo nosotros somos, pero las despreciamos y las vemos mal y por en veces tal vez ni les queremos dar para que se arreglen o no queremos salir con ellas o nos da pena. El Señor nos va a demandar todo eso, hermano. Dice, perdonar y ser perdonado. O sea que tenemos que también saber perdonar. Amén. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibieron mayor condenación, porque todos ofrendamos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea que no podemos decir que no hemos ofendido. Amén. Tenemos que aprender a cuidar nuestra boca. Cuando vamos a decir una caricia, por decir una caricia decimos una mala palabra. O por decir un halago lastimamos a nuestras esposas. Cuidado con eso porque dice la palabra que son vaso frágil y la tenemos que tratar como vaso frágil que es. Amén. Voy a seguir leyendo y dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí vosotros ponemos frenos en la boca de los, ¿qué dice? Caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere así también la lengua.
Oiga lo que dice, es un miembro pequeño pero que se jacta de grandes cosas. He aquí, dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es flama para el, ¿qué dice? Para el infierno. O sea que tenemos que saber hablar, tenemos que saber, como lo que decía la palabra, a corregir a nuestros hijos. Eso es muy importante. Yo por en veces le pregunto al Señor, Señor, el tiempo es el que me hace falta por en veces, porque por en veces llegamos cansados a la casa y no nos queda tiempo de hablar con nuestros hijos. Mi niña me enseña, mira papi, solo tengo as, mira. Y le digo, oh sí, mija, pero no le ponemos atención. Por en veces son detalles que tal vez nuestra hija se siente mal, o tal vez nuestra esposa le fue un día mal en el trabajo y nosotros tampoco no le prestamos atención. No nos tomamos ese poquito de tiempo para decirle, amor, ¿cómo te fue? ¿Qué te pasó? Por en veces, si llega llorando o si hace algo, lo que hacemos es regañarla encima de consolarla. Decimos, ya ves, te dije, no lo hubieras hecho. Sí es cierto, yo lo digo por experiencia, porque yo no voy a venir a hablar aquí, pararme a decir algo que yo no he vivido. Porque por en veces somos buenos para acusar, para señalar y para decir, oh no, ya ves, te dije. Entonces, la tratamos mal y dice que tenemos que saber comprender, perdonar y quererla. Amén. Y dice, pues el tener relaciones sexuales con ella se hace un solo cuerpo con ella. Así lo dice la Biblia, los dos serán una sola persona. O sea que si a usted le duele algo, a su esposa le tiene que doler. Y si a su esposo le duele algo, igual a ella. Porque dice que son un solo cuerpo, ya no vienen a ser dos, vienen a ser una misma persona. Dice la palabra del Señor que no puede caminar una persona de acuerdo si no están, o sea, dos personas si no están de acuerdo. Amén. Tienen que caminar en mutuo acuerdo, porque si usted quiere triunfar en la vida, póngase de acuerdo en todo lo que haga con su esposa. Primeramente con Dios y después con su esposa. Si quiere que le vaya bien en todo lo que emprenda, coménteselo a su esposa. No le mienta, no le engañe, no le diga, oh sí, ahorita salí de trabajar y ya está en el mall o está haciendo otra cosa. No, de verdad se lo digo, hay que aprender a ser fieles primero en la casa, con nuestro hogar, con nuestros hijos, con lo que nos han entregado. Porque ¿cómo podemos decir que amamos al Señor si primeramente en nuestra casa estamos mal? ¿Cómo podemos decir, oh no, sí, yo doy ofrenda, yo doy diezmo, yo sirvo en la iglesia, pero ¿cómo está nuestra casa? ¿Está patas arriba? De nada nos sirve, nada nos es contado, porque el sacerdocio lo tenemos que empezar en nuestro hogar. Si nosotros como varones no nos afirmamos, un hermano se me acercó y me dijo, hermano, yo que hiciéramos un teletón de intercesión, y yo le dije, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Los primeros que tenemos que estar aquí somos los varones. Cuando el hermano Toñito viene a las 5 de la mañana, solo él y yo, y por en veces el hermano Arturo, y por en veces ni yo he podido ir, y se va a orar a la montaña, y solo vemos 2 varones, 3 varones, cuando que los varones son los primeros que deberían de estar aquí. En el antiguo tiempo el Señor le hablaba a los varones, amén. Él le pidió cuenta al varón, amén. Nosotros tenemos que empezar metiéndonos con el Señor, porque si nosotros no lo hacemos, de nada nos sirve. Así es que yo le invito, si se quiere unir a la intercesión, a la maratón, abóquese con el hermano Andrés y vamos a hacer algo, pero que se vea, pero no que lo mire la gente, sino que lo vea el Señor. Porque cuando uno se levanta a las 5 de la mañana, el Señor pide sacrificio. Cuando uno se levanta a las 5 de la mañana, nadie lo va a ver, pero el Señor sí lo va a ver. Y uno no va a pedir por la necesidad de uno. El interceder es venir a pedir por la necesidad de otro. No podemos venir a pedir en nuestro tiempo. Usted tiene que ir solito y pedirle al Señor por su necesidad. Pero cuando vamos a intercesión, venimos a pedir por las necesidades del pueblo.
Amén. Yo le invito a que se apunten y vamos a hacer algo grande. El Señor este año quiere que las cabezas se levanten. Yo me puse a pensar en esta palabra y yo le dije, Señor, si tú le hablabas a tu pueblo, le hablabas a los hombres de Dios, ¿y por qué ahora los varones no podemos profetizar? Yo le dije, yo le pregunté al Señor, ¿por qué las hermanas profetizan y por qué la palabra profética no fluye en nosotros? ¿Ah? Tantos varones que hay aquí de Dios, ¿por qué solo uno o dos y la mayoría de las mujeres? Y nosotros, Señor, ¿por qué? Yo se lo he preguntado al Señor. Yo ahorita que me dio el tema, yo le dije, Señor, yo quiero empezar a fluir. Yo quiero empezar a fluir. Yo quiero empezar a llevar esa palabra profética porque desde el principio el Señor se mostró a los grandes hombres. Amén. Y en la casa hay hombres y el hombre se tiene que levantar. Si nosotros no nos levantamos, alguien más lo va a hacer. Como le pasó a ¿cómo se llama? Esta persona, Sansón. ¿Sí me entiende? Él derribó todo, salió siendo el Señor el propósito, pero ¿qué le pasó? Tuvo que perder la vista, tuvo que pasar un proceso. Nosotros no queremos pasar ese proceso. No queremos pasar ese proceso porque el Señor nos está hablando a tiempo. Amén. El Señor nos está hablando a tiempo. Y estamos entrando en el mes ¿de qué? Del gozo, de la fiesta. Y cerramos el mes del perdón. El hermano vino y lo selló. Amén. Él vino a cerrar el mes del perdón y nos ministró unidad. Y ahora no podemos hacer fiesta nosotros si no estamos bien en nuestro hogar. No podemos regocijarnos si no estamos bien, porque el Señor primero quiere que nos pongamos a cuenta. Nos vamos a poner a cuentas con Él primero para poder recibir la fiesta que Él trae. Ahora fue una bendición la alabanza. Yo sentí que el Señor nos estaba activando a muchos a seguir este mes y a darle con toda. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Dice, mes de la fiesta. Dice, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, porque comemos de un solo pan. Aquí el Señor a todos nos da el mismo pan. Amén. Aquí no hay que porque el hermanito no diezma o porque el hermanito no vino, no ofrenda. Aquí el Señor nos da a todos pan por igual. El que no lo quiere comer y no lo quiere digerir, se está perdiendo una gran bendición. Amén. Cierre sus ojos y nos vamos a poner a cuentas con el Señor. Y pídale al Señor, cierre sus ojos. Yo quisiera que cantáramos un cántico así de adoración para entrar. Vamos a ministrar Santa Cena en esta noche. Le vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros y que los varones de esta casa nos podamos levantar y que empecemos a fluir con palabra profética y que el Señor nos ayude. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Sienta la presencia del Señor en esta noche.